Hace algunos días, millones de personas en todo el planeta compartieron el ritual de la Semana Santa, que simboliza el momento de la pasión y muerte de Jesucristo, quien, según la versión bíblica, nació en la Palestina ocupada por el Imperio Romano. Y aunque era hijo de una familia judía, fue torturado y asesinado por iniciativa de los mismos líderes religiosos judíos. No lo olviden. Hoy, justamente, en la Palestina ocupada por poderes fácticos, apañados por el Reino Unido y Estados Unidos, el extremismo religioso sionista es usado como instrumento ideológico capitalista, en un territorio expropiado a sus originales dueños, para crear una idea de nación llamada Israel, creada para poder avanzar en sus intereses expansionistas, geoestratégicos, mercantilistas e imperialistas, torturando y asesinando hasta el momento a más de 32.000 palestinos, la mayor parte de ellos niños, quienes ni el mismo Herodes hubiera podido exterminar con tanta hazaña y eficiencia. Aquí estamos mostrando todo este terreno que estamos viendo acá, todo este territorio que está acá. Recuerden que este es el territorio de Palestina ocupada por esto que han llamado Israel. ¿Pero por qué colocamos Siria? Porque hubo dos atentados, dos acciones criminales de Israel, uno contra funcionarios diplomáticos en Siria y otro en Palestina. Pero todo este territorio es la ambición del expansionismo sionista israelí. Cuando todavía se siente el olor del incienso de la Semana Santa judeo-cristiana y en pleno mes del Ramadán musulmán, 11 personas fueron asesinadas durante un ataque contra el edificio de la Embajada de Irán ubicada en Damasco, ahí en Siria, su capital. Una acción criminal cuyo responsable es el régimen sionista de Israel. Ahora, reportes del fatídico hecho declaran que entre las víctimas se encuentran Mohammad Reza Zahedi, un alto comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, así como asesores militares y civiles. Ante esta operación terrorista, el Estado sirio acusó a Israel de haber perpetrado una nueva masacre que además provocó graves daños estructurales. En este contexto, autoridades iraníes señalan que Tel Aviv comete estas atrocidades debido al fracaso de sus objetivos con crímenes que comete contra Palestina. Bueno. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a repetirla, contextualizarla porque es útil que otros participen. El primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel asesina a diplomáticos del consulado de Irán en Siria y a funcionarios humanitarios extranjeros en Palestina. Más de 32.000 muertos, mayoría de ellos niños, suma este genocidio. ¿Y por qué tiene que ocurrir esta masacre? ¿Hasta cuándo? Bueno, hay 4 opciones. Porque se impone el armamentismo, es una de ellas. La segunda es, la ONU no controla a Israel. La tercera, no hay unidad árabe. Y la cuarta es una que no sabemos qué poner, porque de verdad es inefable. Si no has participado aún, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnElSur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Para esta oportunidad vamos a tener una forma particular y especial de acompañarnos con la opinión de expertos, porque, como saben ustedes, es un tema delicado, es un tema complejo, es un tema realmente inexplicable para algunos, pero esta vez vamos a conversar con Eduardo Meneses, que es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente y miembro del Comité de Solidaridad de Ecuador por Palestina, y quien nos acompaña desde Quito. También vamos a estar conversando en este análisis con Ismael Jalil, que es abogado, militante en derechos humanos y defensor de la causa palestina. Él nos acompaña por su parte desde Mendoza, Argentina. Ellos dos van a estar aquí conmigo conversando. Vamos a hacer una conversación de 3 personas, por supuesto acompañados de ustedes. Vamos a hablar con Meneses. Hola Meneses, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos haciendo un experimento técnico aquí, primera vez que tenemos dos entrevistados al mismo tiempo, así que vamos a tener como una especie ¿cómo se llama? De una reunión de tres personas que vamos a tratar de intercambiar. Primero que nada, Meneses, comienzo contigo. Fíjate, ha pasado algo que pudiéramos considerar oportuno, si podemos llamarlo de alguna manera, porque Israel ha atacado, por un lado, a el consulado de Irán en Palestina, pero por otro lado ha logrado atacar a un convoy humanitario que llevaba incluso dentro de esas personas tres británicos, un estadounidense, canadiense, un australiano. O sea, llama la atención que estas dos acciones se cometan al mismo tiempo. ¿Qué cálculo tiene Israel, Meneses? Bueno, aquí hay que leerlo también en clave de lo que está sucediendo en el propio Israel y de la presión que se hace en Estados Unidos, ¿no? Nosotros hemos visto estos días en Israel que ya comienzan a haber grandes protestas pidiendo la salida de Netanyahu, ¿no? Se están pidiendo desde las calles elecciones anticipadas y al mismo tiempo desde Estados Unidos se está haciendo presión sobre Biden para que cada vez deje de apoyar a Israel. Sin embargo, esto no está funcionando. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Israel frente a esto, no? Israel, por un lado, sigue mostrando la cara más nefasta y genocida que es la que ha venido teniendo desde octubre, ¿no? Y el ataque a este convoy es un símbolo que, claro, indigna muchísimo a la comunidad internacional, pero recordemos que también hubo las masacres que se dieron en el hospital de Al-Shifa, que fue ocupado durante 2 semanas por las fuerzas israelíes y en los cuales cada día salen aún más informaciones del genocidio terrible que se dio ahí y las torturas, violaciones de derechos humanos. Pero el tema de Damasco es muy importante. ¿Por qué? Porque la estrategia de Netanyahu, al verse tan debilitado frente a la comunidad internacional, al ver que el Consejo de Seguridad de la ONU ya votó para un cese al fuego y que en su propio país hay una contestación interna, la estrategia de él es tratar que haya una escalada regional de la violencia, ¿no? Entonces, el ataque hacia un general iraní en un consulado en Damasco obedece claramente esta estrategia que ya la venimos viendo desde hace días anteriores cuando bombardeó también en el Líbano a civiles y también a lugares totalmente civiles que no tenían nada que ver con un conflicto militar, ¿no? Entonces, esa es la carta que está jugando Israel y Estados Unidos le está apoyando. El viernes autorizaron un envío de 2.300 bombas más hacia Israel. Entonces, finalmente lo que estamos viendo actualmente es un intento de escalada regional. Irán se ha reservado siempre de seguir este juego, no de escalada, que sabe que es nefasto, pero es lo que Israel sigue proponiendo, ¿no? Meneses, permíteme ahora conversar con Ismael Jalil para que él me dé su enfoque también. Ismael, ante esta situación parece, como dice Meneses, una provocación de Israel a Irán, pero por otro lado está generando incomodidad en Estados Unidos, el Reino Unido. Digo yo, si es que hay alguna idea humanitaria en esos dos países frente al ataque del convoy humanitario. ¿No se está como metiendo Israel en dos escenarios que pueden ser incómodos para su proyecto? Buenas noches, gracias por invitarme. Un abrazo al hermano ecuatoriano, Meneses. Y decir, en primer lugar, que suscribo íntegramente lo que acaba de decir el compañero aquí, Meneses. Y creo, sí, Guillermo, que es como lo estás planteando. Israel creo que ha perdido, si se quiere, una batalla muy importante que ha sido precisamente la comunicacional, donde los pueblos en general han surgido por encima de los mandatos establecidos por el propio Israel y Estados Unidos en cuanto a manejar los medios de comunicación para acallar o ningunear lo que es un verdadero genocidio que está cometiendo Israel. Frente a esta situación, la apuesta del gobierno de Netanyahu es una apuesta criminal, como una apuesta que hace cualquier buen discípulo de Hitler, en este caso Netanyahu. Lo que acaba de hacer con el bombardeo a la embajada iraní en Siria, más concretamente a una dependencia de la embajada, donde se sabía que existía ahí altos mandos militares iraníes, entre ellos Mohammad Reza Zaredi, que es particularmente uno de los principales referentes. Creo que lo que está apostando Israel ahora es en que el conflicto escale, que tenga una mayor
intensidad y de algún modo acallar de esa manera las consecuencias de lo que viene siendo una derrota desde el punto de vista de la comunidad internacional, no de la comunidad internacional institucional, pero sí de los pueblos del mundo que ven en Israel, ven en el gobierno y en el sionismo un verdadero enemigo de la humanidad. Por lo tanto, lo que están desarrollando y desplegando en este momento tiene que ver con esa apuesta. Claro, lo que acaban de hacer con la ONG World Central Kitchen de algún modo, y trata de decir ahora Netanyahu que se trató de un error, de un incidente trágico que no lo presumían, que podía ocurrir. De cualquier modo, siempre hay que tener en cuenta, primero, de quién viene la excusa, de quién viene la explicación y, por sobre todas las cosas, la imposibilidad de creerles, porque el ataque, incluso al convoy, ha sido un ataque parcializado en varios sucesos, porque son 3 bombardeos que han hecho sobre la caravana. Vos te podés equivocar en uno, pero ¿y de los otros 2? Porque inclusive algunos de los muertos se habían salvado del primer bombardeo y mueren cuando se buscan refugio en el segundo vehículo, vehículos completamente identificados, vehículos que estaban inclusive autorizados a transitar porque llevaban ayuda humanitaria, y aquí está el otro costado, ¿no? El costado que yo le adjudico sin ningún lugar a dudas al gobierno sionista de Netanyahu, que es la idea de parar aún con la ayuda humanitaria, porque esto es lo que esconde este tema. No es casual que haya caído ahí el ataque. Y vuelvo a insistir, hay más de 32.000 asesinados en Palestina, más de 7.000 detenidos, 75.000 heridos, 8.000 desaparecidos, 1 millón de desplazados, y cae por hora 42 bombas. Ismael. Con por hora también 2 edificios destruidos y 15 palestinos asesinados. Imagínense ustedes si no tienen recursos para ocultar semejante barbaridad. Ahora, y cómo le echan mano también de un modo similar, ¿no? Permíteme agregar algunos elementos aquí que pueden ser útiles para esta conversación. Irán le atribuye responsabilidad a Estados Unidos por el ataque a su embajada en el Líbano. Frente al reciente bombardeo, el presidente iraní Ebrahim Raisi prometió que los asesinatos de inocentes no quedarán sin respuesta. En este contexto, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, resaltó que fue enviado un mensaje a Estados Unidos donde se le responsabiliza por ser aliado unilateral y principal de este ataque. En torno a esto, casi 200 manifestantes se reunieron cerca de la antigua embajada de Israel en Teherán, donde condenaron a los autores del atentado. Bueno, en este sentido, Meneses, cuéntame, ¿cuál es la posibilidad de que Irán en cualquier momento desarrolle una respuesta proporcional ante los hechos? Bueno, digamos que primero hay que leerlo desde el político que está mandando Teherán, ¿no? Yo creo que es muy importante ver el doble juego que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Todos sabemos, como lo decía muy bien el compañero argentino, y suscribo mucho de las cosas que él ya dijo, la presión de los pueblos por sobre la ONU, por sobre todos los estados, ha ido arrinconando cada vez más a la acción, no solo de Israel, sino también de Estados Unidos. Y eso se lo ve claramente en un contexto electoral en Estados Unidos, en el cual Biden está viendo un riesgo cada vez más fuerte para su campaña en torno al apoyo irrestricto que ha dado a Israel. ¿Y cuál fue la estrategia estas últimas semanas de Estados Unidos? ¿No? Estados Unidos trató de tener este doble discurso de decir vamos a mandar ayuda humanitaria, de supuestamente no ir en contra de una propuesta del cese al fuego en el Consejo de Seguridad, que cuando uno ve en detalle lo que pasó en el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso en la ONU lo dijo muy claramente, ¿no? El texto inicial de cese al fuego era un cese al fuego definitivo que se proponía y que habían acordado en firmar los países, y fue bajo la presión de Estados Unidos que se puso un cese al fuego durante el Ramadán, que lo tildaron de supuestamente sostenible, que obviamente son palabras vanas, ¿no? Estados Unidos no solo tiene una falsa democracia, sino que además, como lo decía hace un momento, sigue enviando bombas. Se acaban de no solo de autorizar el viernes pasado un envío de más de 2.300 bombas, sino que uno de los medios norteamericanos antihegemónicos como Democracy Now! Acaba de denunciar que Estados Unidos está por vender 15 aviones caza
de última generación, de última tecnología a Israel. Y en realidad hay que preguntarse, ¿para qué necesita Israel aviones caza contra Gaza? Sabemos que no es contra Gaza que está dirigido. En Gaza ni siquiera tiene una fuerza aérea, no tiene un ejército regular. Esos aviones están dirigidos hacia una escalada regional. Entonces, Teherán, cuando hace esta denuncia frente a Estados Unidos, primeramente quiere dejar en claro lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, ya basta de esta hipocresía, ya basta de este doble discurso. Y en segundo, tendremos que ver en los días que vienen cómo Teherán reacciona. Nosotros sabemos que por el momento Teherán ha tenido una actitud muy responsable de no dejar que Israel, este objetivo de Israel de que haya una escalada regional con guerras ya declaradas hacia otros países, que eso no se realice, porque todos sabemos que el peligro, inclusive en términos de armas nucleares, es muy grande, ¿no? Entonces, Irán ha sido muy responsable en eso. Veamos qué pasa en los próximos días, pero en todo caso tiene el mérito esta denuncia pública de demostrar el doble discurso y la acción criminal de apoyo al genocidio que está teniendo Estados Ahora, Unidos. permíteme que Ismael me ayude, porque fíjate, tú has dado unos elementos aquí, es justamente la participación de Estados Unidos de manera activa en este asunto. Porque acuérdense que, permíteme que ustedes son los expertos, pero hasta donde yo sé, el sionismo es una expresión del capitalismo, del imperialismo, y es una ideología que busca extenderse. Irán lo sabe y en consecuencia, bueno, no quiere que se expanda. Ahora, sabemos también por experiencia que Irán, cuando es agredido, también reacciona. ¿Cuál puede ser la reacción de Irán para evitar el expansionismo, el sionismo de Israel, que es una expresión del capitalismo, y en respuesta, pues, proporcional a la agresión que ha recibido? Ismael. Yo entiendo, Guillermo, que coincido otra vez con Meneses en cuanto a que Irán ha sido lo suficientemente cauto, ha sido prudente en cuanto a dar las respuestas. Esta es la provocación más grande de los últimos tiempos que ha hecho Israel sobre Irán. Israel le atribuye a Irán estar detrás de los supuestos atentados cometidos por Hamas, que son actos de resistencia que ha cometido Hamas en el 7 de octubre próximo pasado. Y de algún modo le atribuye a Irán la autoría, si se quiere, ideológica, por así decirlo, por buscar un término, del propio accionar de Hamas. Apoyado en eso, lo cierto es que esta no es la primera vez que Israel bombardea objetivos iraníes, lo venía haciendo inclusive antes del 7 de octubre, pero esta es la provocación más grande, porque aparte pone en evidencia otra cuestión que no es menor y que pone contra las cuerdas a la llamada comunidad internacional, ahora sí, desde el punto de vista institucional, ya sea de las Naciones Unidas, pero también de las distintas representaciones de los países vinculados al entorno de Estados Unidos, que de algún modo hoy queda revelado definitivamente que Israel es absolutamente alguien que no respeta las leyes de las comunidades internacionales. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que el bombardeo de una embajada es un hecho de una gravedad inusitada, y si yo tengo en cuenta que Israel a su vez no acepta los dictámenes de tribunales internacionales que lo han castigado y que de algún modo lo han obligado a tomar medidas para evitar el genocidio, tampoco los acepta. Bueno, está jugando en un territorio muy peligroso donde, como bien se apuntaba recién, las posibilidades de un desastre nuclear están ahí. Y esto será exclusiva responsabilidad del gobierno de Netanyahu, pero también del gobierno estadounidense, con una situación bastante particular. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dicho que pese a todo lo que ocurrió y pese a la matanza que hicieron de los trabajadores de la ONG que tenía sede en Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo un aliado incondicional de Israel. Entonces, lo que hay es una mise en escena cuando Estados Unidos
supone protestar o recomendarle a Israel que baje los decibeles de la confrontación, pero en realidad lo que está haciendo es, en términos concretos y materiales, seguir alimentando la posibilidad de un gran estallido que parece ser ese el camino que siempre ha tenido el imperialismo para resolver sus crisis. Ismael, vamos a ver entonces este caso que tú has mencionado, que también lo mencionó Meneses, porque fueron 7 empleados de World Central Kitchen. Es como una central mundial de alimentos, ¿no? De cocina. Murieron durante un bombardeo de Israel en Gaza. La organización World Central Kitchen proporciona comida en lugares en conflicto o que han sufrido catástrofes y han operado en Gaza durante 6 meses, en los que han servido más de 42 millones de comidas. El ataque ocurrió este lunes 1 de abril. Los cooperantes viajaban por una zona desmilitarizada en autos blindados identificados con el logo de World Central Kitchen y fueron alcanzados por el bombardeo. Tú, como explicabas tú hace un momento, Ismael, hay 3 británicos, un australiano, un polaco, un palestino y un ciudadano de doble nacionalidad estadounidense, canadiense de las víctimas. Frente a este escenario, esta ONG ha decidido suspender sus operaciones en la región. O sea, la gente que estaba tratando de salvarle la vida a la gente que estaba con hambre, bueno, fueron bombardeados. Esta situación, bueno, ya hemos visto que la relatora especial albanese ha dicho que es un genocidio, el Papa, la Corte Internacional de Justicia, a regañadientes ha dicho cosas. ¿Qué hace falta ahora para que entonces alguien reaccione, que el mundo reaccione y que se acabe esta situación? Meneses, dime, ¿qué podemos esperar en forma pragmática? Bueno, como tú lo acabas de mencionar muy claramente, se cae un espejismo de derecho internacional, ¿no? Vemos claramente que la ONU y la institucionalidad de la ONU no tienen ninguna capacidad de decisión ni de hacer imponer sus medidas, ni siquiera las del Consejo de Seguridad, que se supone que es el órgano más grande que tiene la ONU. Y finalmente lo que queda al descubierto es que la ONU ha servido de fachada para los intereses estadounidenses desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso lo vimos cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania y las medidas que se tomaron contra Rusia. Eso lo hemos visto en las medidas contra Cuba, lo hemos visto en las medidas contra Irán. Ahora lo que queda, ¿qué es? En términos pragmáticos, y lo dijo muy bien el compañero Ismael, ¿no? En términos pragmáticos es seguir desde los pueblos del sur, desde los pueblos antiimperialistas, desde los pueblos que se oponen a este genocidio, a seguir movilizándose. Tiene que seguir habiendo una presión sobre lo que está sucediendo, porque es la única arma de los pueblos que nos queda frente a un vacío absoluto del derecho internacional. Esto tiene que ir dirigido hacia 2 cosas. El primero, tiene que haber un embargo militar sobre Israel y un embargo económico. No hay ninguna otra forma para que el régimen sionista esté Netanyahu no a la cabeza. No nos olvidemos que si mañana cae Netanyahu, la clase política israelí tiene un consenso sobre este genocidio en su gran mayoría. Entonces, más allá de Netanyahu, que obviamente ha creado el gobierno de más extrema derecha de la historia de Israel seguramente, más allá de Netanyahu, Israel no va a parar este genocidio. Ya están vendiendo las tierras en Gaza, están creando carreteras en Gaza para apropiarse de territorio. El impedir que entren estas ONGs de ayuda humanitaria es seguir matando a la gente de hambre, no solo con bombas. Entonces, obviamente, la única medida posible ahorita para frenar esto en lo pragmático es un embargo militar y un embargo económico. De ahí, en segundo plazo, a largo plazo, tiene que reestructurarse la ONU. La ONU no puede salir indemne de esta pantomima que nos ha demostrado durante estos meses desde octubre, ¿no? Ismael, frente a esto que está diciendo Meneses, yo me pregunto y te pregunto y les pregunto, ¿quién manda en el planeta? No es la ONU, ¿verdad? ¿Quién manda? ¿Los Estados Unidos? ¿El sionismo israelí? ¿O hay alguien que está más arriba, más atrás, escondido? ¿El grupo Bilderberg que llaman? ¿Quién está gobernando el planeta para que pasen estas cosas, no? Yo creo que en este momento, más que nunca, está claro que hay una alianza que se expresa claramente y que se maneja desde los Estados Unidos, pero que tiene al representantes del sionismo en la primera línea de esa alianza. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que
nosotros en la Argentina estamos viviendo momentos muy difíciles con un presidente que se ha alineado incondicionalmente a los sectores más reaccionarios de Estados Unidos y, no casualmente, ha tenido como única expresión de su salida del país la posibilidad de estar en Israel nada menos, incluso impulsando hasta la mudanza de una embajada. En su momento discutió eso. Es decir, la incondicionalidad que le está generando a algunos países está produciendo de algún modo esta cosa de la alineación detrás de los intereses de Estados Unidos y de Israel. En la Argentina en particular, el peso que tiene el sionismo, quiero hacer una distinción clara acá en este momento, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con el judaísmo. Son dos cosas completamente, si se quiere, antiéticas, digamos. La ética del judaísmo no tiene nada que ver con lo inmoral de ser sionista. Esto lo quiero aclarar para que quede definitivamente desenterrada la idea de que es lo mismo el antisionismo que el antisemitismo. Esto es lo primero que hay que salir a decir, porque acá está clara cuál es la estructura de defensa de Israel que ha hecho, de su posición de atacante en realidad, y en el mundo es considerar a todo aquel que cuestione la cuestión sionista, transformarlo inmediatamente en antisemita. Y en esa constitución del antisemitismo lo que se hace es una persecución lisa y llana con los mecanismos institucionales, por ejemplo los poderes judiciales. Nosotros aquí en la Argentina tenemos un poder judicial que está colonizado por la delegación de asociaciones israelitas en la Argentina, que responde al sionismo, y que a cada quien que manifiesta alguna situación de denuncia contra el accionar del sionismo, lo hace víctima de la persecución por antisemitismo. Esto se da en 35 países en el mundo, basados en la falsa idea de que criticando al gobierno de Israel o criticando al sionismo, en realidad lo que se está haciendo es una relativización del holocausto, una negación del sufrimiento del pueblo judío. Todas esas cuestiones son manejadas desde un lugar, desde un poder central, en donde Estados Unidos y el sionismo tienen una absoluta sincronización. Y hay países, insisto, como el gobierno del presidente Milei en la Argentina, que responden, casi te diría, de modo muy disciplinado a esas cuestiones. Y terminan diciendo y haciendo cosas que son verdaderamente trágicas, ¿no? Hoy escuchaba, nosotros en la Argentina hoy estamos atravesando un aniversario de la Guerra de Malvinas. Hoy el presidente salió a hacer un discurso reivindicando Malvinas, pero nosotros no nos olvidamos que el presidente ha dicho también que su heroína era Margaret Thatcher, no casualmente la del país Gran Bretaña, vinculado directamente a la muerte de muchísimos argentinos en Malvinas, pero también a la Nakba, al desastre que ocasionaron los israelíes en Palestina. Y esto no es casual. Sí, no es casual. Bueno, el tema de las Malvinas podemos tratarlo en otra oportunidad con más detalle. Por lo pronto, voy a agradecer tanto a Eduardo Meneses como a Ismael Jalil su participación en este programa, pero antes de despedirlos definitivamente del programa de hoy, quiero que escuchen la respuesta que han dado los usuarios frente a la pregunta que hicimos al principio. Vamos a recordar la pregunta y quiero que pongan atención. El primer ministro Benjamin Netanyahu asesina a diplomáticos del consulado de Irán en Siria y a funcionarios humanitarios extranjeros en Palestina. Más de 32.000 muertos, la mayoría de ellos son niños, suma este genocidio. Ahora, ¿por qué no se detiene la masacre? Pusimos 3 opciones. La primera es, se impone el armamentismo. 27%, es un poco más de una cuarta parte de la audiencia, piensa que es así, que se impone el armamentismo. Ahora, la ONU no controla a Israel, 48%, casi la mitad de los participantes. Y 25% dice que no hay unidad árabe, que es un dato no menor. Es decir, que hay una repartición interesante acerca de la opinión. Muchas gracias a Ismael Jalil y a Eduardo Meneses por su participación. Ha sido muy útil. Lástima, el tiempo no nos alcanza mucho, pero voy a decirles algo para cerrar.
Es muy difícil conseguir a alguna persona quien pueda defender con cualquier argumento el genocidio que están cometiendo los poderes económicos transnacionales controlados por el imperialismo sionista con asiento en Israel. Si alguien justifica esta masacre, debería revisar su alma, su corazón y su inteligencia. Son casi 33.000 palestinos. Más de 14.000 de ellos son niñas y niños asesinados en 5 meses con armas entregadas por gobiernos como el de Estados Unidos y el Reino Unido, que siguen enviando más equipos bélicos a Israel. Lo paradójico es que ahora, en uno de los últimos ataques, esas municiones anglosajonas han matado a 3 británicos, un ciudadano de doble nacionalidad estadounidense-canadiense, un australiano, un polaco, así como un palestino, quienes repartían comida a palestinos hambrientos. Ante este hecho, el Reino Unido pidió que protejan a quienes hacen labores humanitarias. Así que, aunque suene duro decirlo, ¿cuántos estadounidenses o británicos en labores humanitarias tendrán que morir para que los pueblos de esas naciones logren cambiar a los gobernantes que avalan esta inefable masacre? Tal vez las cosas sean diferentes cuando se concreten los cambios en el mundo desde el sur.